Yo no sé cómo fue que se enteraron sobre la designación de Roberto Ángel Salcedo, Robertico, en el lugar donde estaba Neney Cabrera, pero eso se tenía semanas diciéndose. Rodando. Sí. Todo el mundo decía, no, porque Robertico va a entrar por Neney Cabrera se va y Robertico es el que entra. Y todo el mundo, o sea, aquí no sé Perdón, cómo Neney fue. lo llegó a decir, o sea, no que era Roberto, pero Neney llegó a decir que él iba a estar poco tiempo más, o sea, Neney lo expresó públicamente. Básicamente era como haciendo un espacio de transición porque fue cuestionado, salió un funcionario que tuvo algunos momentos de cuestionamiento, La pintura sobre todo. Sí, siguió en su puesto y finalmente el presidente designa a Roberto Ángel Salcedo Robertico tal como se rumoraba. Fue designado en el lugar en el que estaba el señor Neney Cabrera, que es un programa de proyectos especiales adscrito a la presidencia de la República. Tú sabes que ese tipo de programas que no son una institución en sí misma, no es una dirección, no es un ministerio, son programas que se crean, hay muchos así, de hecho ahora hay un poco menos, tienen una gente ahí que tiene un cargo y a veces tienen funciones, esos programas que lo puede desempeñar un ministerio, que son, por ejemplo, lo de la pintura, eso debió ser obras públicas o el Ministerio de Vivienda, pero así encontramos. Vamos a ver qué va a hacer el señor Roberto Ángel ahí, pero era evidente que Neney Cabrera ya salía del tren gubernamental. Y lo del quien no pasaporte. sabíamos que estuviera molesto el presidente, y es evidente que ha sido después del problema, ha sido el director de pasaporte, sustituido en un momento crítico. La dirección de pasaporte se le olvidó, no planificó, porque este gobierno tiene 2 años y pico en el poder, el tema de las libretas. De hecho, esta mañana, aquí en las noticias que presentaba Junior, había gente molesta con las filas, las fechas que se están poniendo. Es muy difícil conseguir un pasaporte. Eso aquí en República Dominicana nunca fue un problema. Entonces dicen que fue por el tema de la pandemia, que si se atrasó, lo que fuera que pasó. Pero parece ser que la gestión de este conflicto, la gestión de este problema, al final es lo que terminó con su cargo y llega la señora Digna Reynoso, que fue diputada. Digna Reynoso en este momento ocupaba un cargo encargada de programas sociales, de subsidios sociales. Ella de hecho estuvo aquí. Digna le tocó gestionar y enfrentar todo el tema de los fraudes al programa de subsidios sociales y vino aquí a dar esas explicaciones y tomó muchas medidas y estuvo y eso como que lograron con la intervención policial y demás culminar con ese conflicto. Así que para ella esto es un ascenso, evidentemente. Bartolomé Pujals, que es un funcionario que había sido aspirante a la sindicatura y que tuvo un desempeño público, en un momento que todavía no se le vinculaba ni con este gobierno ni con estos políticos. Bueno, pues como saben, él ya ocupaba un cargo en la administración pública, también uno de los programas especiales de la presidencia, y añadido a sus funciones le designan como director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación. En el caso de Catalino Correa Iciano, pasa a ser el director general de la Administradora de Subsidios Sociales y nombran un nuevo Contralor General de la República. Este gobierno ha tenido 3 con este cambio. Germán Marte, ¿qué le parece todos estos cambios? Muy buenos días, Edith. Aquí estamos, como cada día. Ciertamente buenos días. Muy buenos días. Porque te he saludado tanto antes que ya sentía que te había saludado. Sí, tenemos ya 40 minutos viendo. Él llegó aquí temprano, Sí. Entonces como nos turnamos, ¿cómo Sí. estás? Muy buenos días, muy bien. El cañón, ¿qué pasó con él? Al pie del cañón, aquí estamos, como Pensé cada que día. se había caído. Un abrazo a todos, a todos. Bueno, primero, antes de comentar sobre eso, brevemente quería felicitar a un buen amigo, periodista, activista social, que ayer puso en circulación un libro como una especie de memoria, ¿verdad?, para que no se borre, porque aquí este país, David, que es quien puede filosofar mejor que yo, por alguna razón u otra, quizá como un arma de defensa, probablemente, utiliza el olvido. Aquí las cosas son de corto plazo, se olvida una cosa, tapa la otra y así se va olvidando. Rápidamente tú pasas de un tema a otro y ya mañana no me acuerdo de eso, ¿no?
Por lo cual me parece importante, un buen aporte el que hace Jonathan Liriano, que es a quien me refiero, al poner en circulación ayer su libro, una especie de memoria, un apuntes para la historia, le llama él, sobre Marcha Verde. Creo que el movimiento cívico más importante que ha tenido el país en lo que va de siglo, por lo masivo, por el objetivo que tenía. No era una comunidad reclamando que le hicieran una carretera, que agua, o contra los apagones, etcétera, etcétera, sino con un fin ético. Y eso yo creo que no se había visto nunca en este país. Bueno, un movimiento de esa característica, sí. Por lo cual, David... Sí, que me llama la atención que el primero fue el de Julio César Valentín, sí. Que salió hace 2 o 3 meses, y ahora sí. Sale este libro. Se están acumulando textos sobre ese fenómeno. Vale, y la historia tendrá que recogerlo en su justa dimensión en algún momento, ya un poco más alejado, sin la pasión del momento, etcétera, etcétera. Pero la importancia el de Valentín, claro que tiene su importancia, pero la característica de este es que el autor fue parte fundamental del movimiento, era uno de los coordinadores, especie de coordinador de la prensa. Yo lo sé porque me tocaba coordinar con él. Tenemos dos ángulos. Julio César, que nos explica cómo el gobierno del cual era parte, efectivamente, interpretó el hecho. Y este amigo apellido Liriano, Jonathan Liriano, explica del seno del movimiento. Correcto, así que felicidades a Jonathan Liriano por este aporte. En relación a los cambios de ayer, la verdad que, bueno, el presidente, como cualquier ejecutivo, mueve la ficha de su ajedrez buscando estabilizar algunas cosas. No hubo ningún cambio, digamos, de ministerio, no lo hubo. No, pero sí algunos como este del programa de proyectos especiales. Yo una vez dije aquí, quizá un atrevimiento, anoten ese nombre, Neney Cabrera. ¿Recuerdan que lo dije? Sí. Hace meses. Anoten ese nombre, Neney Cabrera. Ayer fue sustituido, ha quedado como ministro sin cartera. No vamos a abundar sobre esto. Pero en mi opinión, yo no sé si a Robertico Salcedo, que se la buscó como un toro, legado del presidente, a donde quiera que el presidente iba Robertico, hasta que salió el decreto. Bueno, son cosas veré de Sancho, ¿verdad? Decía el don. El manco del espanto decía, cosas veré de Sancho. Bueno, pues él se la buscó y ahí está. Bueno, San Pedro se lo bendiga. Ahora, yo no sé si es un premio o un castigo. Yo entiendo que esto del PROPEP es una especie de OISOE. Miren por qué. Porque el proyecto de programas especiales de la presidencia es como una especie de caja chica que tiene el presidente. Este y el pasado, eso no es un invento de Abinader. Y eso tiene sus bemoles. Cierto, tiene alguna ventaja de que tú dices, bueno, el presidente rápidamente puede resolver, pero para eso, ya lo decía Edith Febles, con la agudeza de todo buen periodista, ¿qué dice? Sí, pero ahí hay cosas que coliden, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, que chocan. Que chocan o que más bien son como una repetición de lo que puede hacer un ministerio, por ejemplo. Se solapan o se conectan, vamos a decirlo así. Por ejemplo, construcción de viviendas económicas y una ayuda a no sé quién. ¿Eso a quién le corresponde? Hay un ministerio incluso aquí de vivienda que va a llevar una ayuda fumigada, dar mosquiteros y tonterías como esa. Planes sociales. Eso le corresponde a planes sociales. Que van a vacunar gente. ¿Y para qué está salud pública? Que van a ayudar y hacer un camino ¿y para qué esta obra pública? En fin, esa es una especie como ¿ustedes se acuerdan lo que pasó con, ¿cómo se llama aquel préstamo? A mí se me enredan las cosas. ¿Ustedes se acuerdan de Sun Lan? ¿Se acuerdan de Sun Lan? Bien, toda esa cosa es como que de la presidencia te manda por allí, te manda por aquí, entonces eso, ojo con él. Así que Robertico, yo no sé si felicitarte o decirte como dicen en los velorios, te acompaño tus sentimientos, o como dicen las doñas en la puerta de la iglesia, que San Ramón te saque con bien, mi hijo. Los demás, me parece que hay uno que se veía venir, y es el cambio Edith. Aquí nunca se había visto que una escasez de pasaporte. Eso fue un relajo lo que hubo aquí. Ese señor, que mire, que me mandaron para Panamá. Me cae bien, porque es una persona como decente, pausada, no irrita a nadie, bien chévere. Pero compadre, que se acabaran los pasaportes y la gente de pa' aquí, en Haití, óigase bien, en Haití.
Yo sigo mucho la noticia de Haití, como ustedes sabrán, porque que está el vecino de nosotros, igual que la de Puerto Rico, igual que la de Cuba. A mí me gusta mucho la noticia internacional. En Haití, yo leí hace como 3 o 4 días, están dando hasta 6.000 pasaportes diarios. Han habilitado la entrega, mire que allá había un problema serio porque no lo imprimen en el propio país. Hay un tema con los pasaportes en Haití, que nos afecta incluso a nosotros por el tema de la identidad y tal. Pero bueno, parece que ellos encontraron la forma, ¿verdad? Contrataron. Y en Haití están expidiendo hasta 6.000 libretas al día, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y en República Dominicana, que nos la damos nosotros, que estamos muy por encima de Haití. Y es verdad que lo estamos. Pero además presumimos. No hay. Entonces, bueno, cambiaron al señor Cruz Pichardo, se lo llevaron de ahí. Yo creo que Dina Reynoso podría hacer un buen trabajo ahí, es una buena gerente. Además, la mujer de Pacheco. No, ella... Tiene. Como decía Edith, ella Sí. frente al tema del fraude de las tarjetas, Sí. parece que Le dio frente. No, y accionó de manera muy correcta porque eso se resolvió. Sí, Es decir, ya no hemos vuelto a oír de fraudes utilizando Entonces, las tarjetas. el otro que quería comentar es el de Bartolomé Pujals. El amigo Bartolomé Pujals, que ha comentado Edith Feble, él es ahora mismo como el director de una sesión que tiene el gobierno de innovación y ha sido además designado para esta Oficina Gubernamental para la Tecnología y la Información a título honorífico, ¿verdad? Yo creo que Bartolomé Pujals es una persona valiosa, muy capacitada, hasta ahora se ha manejado correctamente. Así que esos son los cambios fundamentales. En el caso de Catalino Correa Iciano, él empezó como Contralor. tesorero. Tesorero, sí. Entonces, al año, él nombraron contralor. Y ahora le nombran en el puesto que estaba Digna Reynoso, que es en subsidios sociales. Parece que hombre de confianza el presidente. Bueno, el hecho Para de que te moverlo estén así. moviendo mucho no necesariamente indica que tienes demasiada confianza. O sea, Puede te ser. están buscando puestos. No. Puede ser que- es como decía alguien. que te como- tengo confianza, Como ¿no? alguien decía con una persona Mm. que la estaban cambiando de puesto en puesto. Dice, ¿cómo estás tú? No sé. Como el jarrón chino. Así que no Que es saben muy dónde bonito, pero no sé colocarlo. dónde No sé ponerlo. dónde Digamos Entonces, que más que confianza sí. le tiene cariño, que no lo ha sacado. No, lo ha designado. Bueno, quizás lo está mandando de apagafuegos, pero ahí no hay fuego que apagar. Eso es lo que le digo. Ahí que- no hay fuego que apagar, pero lo habían cambiado, habían ok. hecho ese cambio, esa rotación, y llega un nuevo funcionario a la Contraloría. Este gobierno ha tenido tres, que es un órgano de control por excelencia. Mire, yo quisiera referirme al caso, al caso del acuerdo del señor Pagán. Señor Pagán, anoche Que por recibí cierto él porque- admite que le pagan. Sí, Pagán es un caso triste y particularmente, bueno, voy a compartirle a nuestra productora para que pueda tener el acuerdo. Y lo pueda poner porque ese acuerdo circulaba en el día de ayer, no profusamente, pero se conoció porque está la audiencia. Es un caso triste porque el caso de toda persona, que es un hombre ya mayor, que entrevistarlo era como un punto de lucidez del gobierno de Danilo Medina, porque él decía ser crítico con la corrupción, que hizo como una especie de promesa, ¿no? Yo he llegado aquí para cambiar lo que está ocurriendo en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, la OISOE, que debió desaparecer. Exactamente. Que debió desaparecer. Aquí mucha gente, y gente que conoce la estructura del Estado, gente de derecho administrativo, constitucionalistas, periodistas, dijeron, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado es un invento y no tiene razón de ser. Es la caja chica de cada gobernante. Que es lo que yo creo del PROPEP. Es la caja chica Es lo de que yo cada creo del gobernante, PROPEP. con menor cuantía económica, porque Ajá. esto es, digamos que una chilata frente a los Sí. montos económicos que llegó a reunir la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, que fue creada en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que era un modo de darle empleo a los ingenieros en un Estado que entendía que construyendo y que repartiendo construcciones dinamizaba la economía y todo lo demás. Y que los compañeros y la gente que era afín al gobierno tenía que tener algún tipo de entrada. Entonces, OISOE nunca estuvo exenta de escándalos. Nunca. Cuando el señor Pagán llegó a la OISOE, el antecedente que habían eran las protestas comunitarias frente a la OISOE. Se había suicidado en esa entidad
un joven arquitecto de la Romana, David Apellido Rodríguez. Rodríguez, David, Sí. yo te aparté el David, Sí. tú eres Rodríguez, David Rodríguez. Miren, y ese caso para mí fue como una muestra del sistema de corrupción que prevaleció más allá de su muerte. Porque la familia de David Rodríguez, cuando se estaba conociendo el proceso contra los pocos imputados que surgieron de ese caso, fue intimidada. Se presentaron vehículos, yo recuerdo que se presentó un vehículo y cuando usted buscaba, era gente vinculada a los que había tenido acusaciones y demás, vinculadas a actos de corrupción. Esa familia fue intimidada. Ellos incluso recularon y se echaron para atrás. Y Pagán siempre abogó y habló de la justicia, vaya, aquí le dijo a Uchi Lora, Con mucha, en una con entrevista, mucha firmeza. sí, vaya para que vea. Sí. En la OISOE rendimos cuentas, en la OISOE era como una pantomima, o sea, todo un engaño. Y de verdad yo lo lamento porque en algún momento uno creyó que sí, que eso como que tenía algo de cambio, pero creo que Pagán era una ficha dentro de una estructura. Y esto es una lección para todos los funcionarios, porque usted dice, ok, yo voy a ir a una entidad donde yo soy una ficha y es como una pantomima, sea pantalla, pero en realidad lo que yo encontré ahí es lo que va a prevalecer. ¿Y qué encontré ahí? Que el mismísimo hermano del presidente es el pulpo de la entidad. Y se acomodó. De ahí que el testimonio de Pagán será clave en la acusación que está llevando al Ministerio Público respecto al señor Alexis Medina Sánchez. Y es lo que se deduce a juzgar por este acuerdo que le vamos a presentar a ustedes ahora. El acuerdo al que llegó el Ministerio Público con Francisco Pagán. Sí, antes que pase con el acuerdo, Edith, y no es por suavizar, solo para reflexionar, sobre todo a los más jóvenes. Hay una canción de Aterciopelado, un grupo de rock, no sé si es así, Indira, tú eres que sabes de eso, pero bueno, a mí me encanta. Ellos tienen una canción que dice, vive la esencia, no las apariencias. El que veía a Pagán tenía la impresión, un señor mayor con un rostro freudiano, porque se me parece como a Sigmund Freud, yo no sé por qué, así con su calva incipiente y su barba así venerable. Tú decías, no, este señor, cara de serio sí tiene, o sea, y además la forma en que habla, y miren cómo ha terminado. Yo me uno a tu pronunciamiento porque también soy un abuelito, ¿sabes? No, pero tú sabes que... Y me da pena con la familia, me da pena porque, oye, ¿qué es lo que tú aspiras que tu hijo diga de ti cuando tú desaparezcas de A mí me da pena por el Estado Dominicano. No, y a mí no, también por la familia, tú sabes, porque, sí, pero porque tú dices, wow, pero ¿y entonces? Sí, lo, claro, la sociedad es la que la paga más la perjudicada, cuenta. sí, pero Mira, que también por él, es una pena terminar así. Y tú sabes una cosa que, bueno, terminar no, eso, digamos que es un ciclo del camino, él está viviendo. Bueno, lo único que terminó en la función pública. Termina la función pública. Adiós los vinos del Cantábrico, adiós la chercha, adiós la bacana, adiós todo eso. También ahí te dice a ti que era un estado de cosas, porque un presidente, un gobernante se entera dónde está la gente. O sea, habían signos que nosotros no nos enteráramos, por eso yo digo que la prensa no tenía idea. Y siempre me pregunto, ¿cuánto estará pasando de todo lo que pasa? ¿Cuánto nos enteramos? Un 10, un 5, un 20%, porque no, pero el tufo de alcohol con que ese señor llegaba a Palacio, llegaba hasta donde yo trabajo, y yo trabajo en la San Martín y aquí. Pero y ahí yo oía los comentarios, ¿cómo va a ser que sí, que llegaba? Y el propio Danilo llegó a decir, espérate, compadre, así no me venga aquí. Danilo Medina, que es mucho decir, porque nunca... Pero tú puedes tomar alcohol y no delinquir. El problema es, no, exacto, pero, porque lo que estamos hablando aquí son verdad. Cosas distintas, ¿entiendes? O sea, sí, eso ya es más personal, pienso yo. Pero no está el problema no es ese, el problema fuera que era con los cuartos de nosotros. Bueno, pero caros. sí, pero quiero decir, o sea, como que esa es la mirada personal sobre el efecto que tiene. El problema es, porque de hecho lo que consta, si no quisiera entrar en ese punto, el problema es, y consta que, por ejemplo, el restaurante que tú mencionaste, Cantábrico, 2 empleados son testigos en ese proceso, porque ¿qué es lo que se demuestra? Que habían unos gastos, una cantidad económica, independientemente de en qué lo gastara, excesivos, que son detalles que están ahí.
también hay algunos detalles que tocan aspectos muy individuales, muy personales, que pueden explicar que él haya llegado a una negociación que tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones económicas en las que se encontraba al momento de su Estaba designación. quebrado. Mira, hay dos observaciones de lo que ustedes acaban de comentar. La primera, el DNI puede perfectamente tener meseros y cocineros ¿Qué tiene? en los 10, 15, 20, 30 restaurantes más caros de este país. Informarle al presidente qué funcionarios están yendo ahí regularmente y quienes tienen mesas reservadas y, como dicen, comienzan comiendo y terminan en la cena, porque invitando a todo el mundo y pagando ellos. Yo creo que eso es una información interesante para un gobierno, saber qué están haciendo sus funcionarios, porque incluso la dedicación de tanto tiempo a una vida sibarita de consumo de vinos y de comida y invitar a mucha gente y pagar, ya te indica a ti que esa persona no está trabajando, está en otra cosa. Número 2, cierto, no es cierto de que una persona porque beba alcohol sea un ladrón, pero una persona que en el horario laboral llegue con un tufo de alcohol, ¿Y al Palacio? no es correcto. ¿Y al Palacio? Sí, no es correcto, Yo porque yo me- ñentiendo que tú digas, y tengo amigos así. Es que yo me aparto de eso, No, David, por una razón, es que eso es como... Esa no es la esencia. Pero es una no, señal. pero que es muy personal y además yo no estaba... Por no, ejemplo, yo no me arriesgo con ese tipo No, de no, datos. pero déjame decirte. De verdad, porque no lo yo manejo. no sé si él lo hizo. No, Lo porque que yo estoy no quiero diciendo partir de... es, Esos son de los claro, tipos de datos que la gente se va, que se hacen virales, que pueden ser plenamente un rumor y que No, se hacen virales. digamos, ¿Qué es importante? sí. Mire, ahora cuando nosotros vamos, está bien que, por ejemplo, ¿cuál es el problema aquí? Si el presidente no sabía lo que comía, pero no sabía lo que estaba haciendo su hermano. No sabía lo que estaba haciendo No, no su hermano. sabía. Estamos él hablando... dice que no sabía lo que estaba sí, que haciendo no, su hermano. se supone que Vamos no a sabía. aclarar Exacto. todos los términos. No, él no dice nada porque de eso ni siquiera ha hablado. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, una estructura de corrupción que se dedicó. Y está claro en el acuerdo, miren, porque no quisiera quedarme en el tema Lo de la anecdótico, comida, está bien, está bien. que no es más que una señal. Es decir, el gobierno tiene que saber si se están haciendo negociaciones, si se está falsificando compras, si se está favoreciendo a gente particulares, si se está alterando los montos de Sí, las compras, pero hay señales. el nivel de corrupción Edith, era hay tan grave. señales. Pero es O que sea, el problema ahí no eran las señales, por eso era ejemplo, una señal. Oiga, ¿de qué era una sí. señal? ¿Usted ha escuchado señales de humo? Eso eran palos de cuava ardiendo. Sí, por Estaba ardiendo en el ejemplo, centro del por palacio. ejemplo. Ustedes han visto cómo hiede la cuava y cómo echa el humo. Lo No, que- qué lo- señales ni señales, lo ellos que- estaban claros. Lo que han sacado de los jefes y directores de la policía. Llega el individuo, lo nombran jefe de la policía, con un salario 50,000, 60,000 pesos, y de repente al mes tiene una villa en la Romana. David, Tú sabes, David, ya es eso que te da usted sabe todas para las quién, alarmas. usted sabe para quién eran las señales. ¿Para Las quién? señales podían ser para la prensa, que no las tomó, También. para que no sabemos dónde está la gente, que se conforma con ir y preguntar, fulano dijo, fulano me respondió, fulano dijo, fulano me respondió, mira que dijeron de ti, y se conforma con eso, y no los hechos, sino las señales, eso que usted dice, podían ser señales para las organizaciones de la sociedad civil, pero para ellos era un hecho. Estamos hablando, David Álvarez Martín, no de las señales, no, de que el Estado se constituyó en una estructura cuyo Delictiva. fin era el enriquecimiento Sí, de la gente sí, que estaba sí, pegada sí, del sí, presidente. sí, sí, sí. O sea, no estamos hablando de que fue que Pagán dijo, ay, yo voy a aprovechar aquí, que aquí no hay normas, que no hay reglas, y yo voy a hacer una fiesta eterna de los fondos de la OISOE. No, 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 no. Estamos hablando de que había una estructura, y no una, el Estado completo, una estructura donde la corrupción prevalecía, que al final de cuentas fue lo que le costó el cargo a ese gobierno. O sea, Ujú. no hay dudas, no hay el poder, dudas. le costó a ese gobierno el poder, perdió Sí, el poder mando, al final. el mando. El mando. Cuando dije cargo es mando. Sí. No hay dudas de que el Partido de la Liberación Dominicana se constituyó una maquinaria poderosa y fabulosa Y en términos corrupta. electorales. Bueno, pero vamos a ponerlo de corrupta aparte, porque lo de poderoso y corrupto y poderoso, lo de poderoso sería cualquier aspiración de cualquier partido político, con habilidad, con agilidad, con conocimiento del poder. El Partido de la Liberación Dominicana tenía una estructura, un equipo. De hecho, hay muchos comentarios, por ejemplo, de cómo funciona la Cámara de Diputados, el Senado de la República, que ahora se siente en muchos ambientes una falta de pericia, de habilidades
que ellos, por haber manejado el Estado tanto tiempo, lo cual no es saludable, como lo decía Pepe Mujica, que le decían, usted es el presidente más popular de América Latina, ¿por qué se va? Y dijo, porque los funcionarios se acostumbran. Sí. Y cuando pasamos de un mandato a otro, lo que viene es la corrupción. Y el mismo Danilo Medina lo llegó a decir, cuando un presidente no se cambia, los funcionarios se relajan y entonces entra la corrupción. Por eso yo digo que la reelección no puede ser. Lo había dicho Leonel Fernández. Sí, varios analistas han planteado un estudio del primer gobierno de Leonel Fernández, el del 96-2000, lo diferente que fue a los otros dos. Totalmente. Y mucha gente ha planteado, eso no está estudiado, o sea, yo por lo menos no me he dedicado a estudiar eso, de que entre el primer gobierno de Danilo y el segundo hay diferencias abismales. No significa que en el primero no hubieran indicios de corrupción, pero en el segundo se desbocó todo. Lo que pasa es que se aceita la maquinaria, eso pasa hasta con la policía. La policía, que en términos básicos no sirve, que hay que modificarla en todo, pero usted lleva a un comandante a un pueblo y de una vez está acabando todos los puntos de droga. ¿Qué decía un dueño de un punto de droga? Bueno, uno tiene que esperar hasta que renegocie. Entonces es una cuestión que se cae de la mata, que al iniciar son como los amores. Comenzaste luna de miel inicial. Pero yo quiero mostrar ese acuerdo, porque pienso que aquí hay puntos fundamentales que básicamente este es el acuerdo firmado por el señor Francisco Pagán con el Ministerio Público. Y entonces la víctima básicamente es el Estado Dominicano. Si nos vamos y podemos ir bajando de cómo empezó este proceso en el 2020, estamos en la página número 4, bajando, podemos seguir cuáles son las fallas o los delitos básicos que encuentra aquí. Por un lado, y esta es la página número 5, licitaciones por urgencia para tratar de dar apariencias lícitas a procesos que no tenían validez real, sino aparente, ya que los ganadores se escogían antes de iniciar la licitación. Falsificación de documentos públicos como los relativos a la distribución de medicamentos de alto costo. ¿Ustedes quieren que un crimen más grave que ese? Ay, sí. ¿Por qué no me ponen el documento? Pongan página 5, para yo poder leer. Medicamentos de alto costo, porque no me lo sé de memoria. Conduces ubicaciones adulteradas, sobrevaluaciones de hasta un 90%, uso de testaferros, nóminas adulteradas para colocar como empleados a personas que debían reembolsar los fondos a cambio de retener un porcentaje menor del salario, entre otras acciones ilícitas descritas en la acusación del presente proceso depositado el 17 de diciembre del 2021. Los acusados crearon una asociación para delinquir que desplegó técnicas ordinarias y especiales de comisión de hechos punibles a través del tráfico de influencias, el nepotismo, la extorsión, el soborno, las maniobras fraudulentas en contra del Estado Dominicano, materializando a través de la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsificación, desfalco, coalición de funcionarios, financiamiento ilícito de campañas electorales y lavado de activos. Las acciones delictivas de la organización criminal objeto de la presente acusación impactó la salud, la seguridad, el desarrollo vial con las maniobras fraudulentas que cometían las empresas del entramado societario que desplegaba sus operaciones en la Oficina de Ingenieros Supervisoras de Obras del Estado. Por eso el caso se llamó Pulpo. Con el fin de probar los hechos y obtener en el sistema de justicia las sanciones debidas, el Ministerio Público ha desarrollado una investigación y ahí comienza a explicar los términos de su investigación y posteriormente los términos del acuerdo. Recordemos que este caso involucra, además del señor Francisco Pagán, a el señor Alexis Medina Sánchez y otros funcionarios, pero de la OISO específicamente estaba Pagán, Víctor Matías Encarnación, Lina de la Cruz Vargas, Aquiles Christopher Sánchez y Pancristi Emmanuel Ramírez Pacheco. Aquí y básicamente se compromete a devolver, ¿cuánto? No, ahí mismo le pone lo que devuelve. Va a imputado. Francisco Pagán, luego del estudio de la acusación, decidió llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. Dice, es por esta razón y partiendo de que nuestra normativa procesal penal lo permite, el Ministerio Público llega al siguiente acuerdo. Vamos, y bueno, lo justifican y buscan, y una buena parte está destinada
a buscar cuál es el sustento en términos, digamos, de precedentes jurídicos, tanto locales como internacionales. Nos fuimos, señor director, a la página, le voy a decir, página 9 de la 20, el acusado Francisco Pagán admite en todas sus partes, página 9, en todas sus partes, las imputaciones presentadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y la parte querellante, tanto en el escrito del acuerdo como en la acusación formalmente presentada el 17 de diciembre del 2021. Esa acusación es amplísima y esa acusación tiene serios detalles de todas las cosas que se le imputan a Pagán. Muchos testimonios que van desde que buscó testaferros para la compra de un apartamento, todo lo demás. Entonces dice, en este acuerdo, él reconoce y admite la acusación que le formula el Ministerio Público en ese acto y aquí pone otros detalles. El acusado, Francisco Pagán, acepta y conviene con la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa la aplicación del acuerdo pleno para la aplicación del procedimiento penal abreviado a su favor, como establecen los artículos, y ahí define todos los artículos que ustedes ahora no van a hacer nada con eso, pero sepan que es que él va a tener una reducción significativa de la pena, llegando a una penalidad de 5 años cuando pudo haber sido 20. Entonces, la pena a imponer fue acordada por el Ministerio Público, el imputado, la defensa técnica y la parte civil. La parte civil, recordemos que el Estado tiene abogados que están trabajando representando al Estado, y es decir, esos abogados, la parte civil que representa al gobierno dominicano estuvo de acuerdo con los términos en los que se da este acuerdo. Que parte entonces, de sus objetivos es recuperar le lo pone, robado, sí, esa parte civil. 5 años de reclusión bajo modalidad especial de cumplimiento por el imputado sobrepasar los 70 años, es decir, él no volverá a la cárcel. No va a la cárcel. Es especial, dice, por pasar los 70 años, 5 años de prisión en régimen especial, modalidad especial de cumplimiento. Ya con los que él tenía, probablemente no pise la cárcel más, porque es un acuerdo que pone esa condicionante. El decomiso de los bienes producto de las actividades realizadas, ilícitas, realizadas por el acusado, multa e indemnizaciones de índole civil, y estamos en la página 10, finalizando. El Ministerio Público ha tomado en consideración para llegar al presente acuerdo el artículo 339 del Código Procesal Penal sobre los criterios para la determinación de la pena, la conducta posterior al hecho del acusado, las características personales del mismo, su oportunidad de reinserción social y la reeducación, el efecto futuro de la condena, entre otros. La defensa técnica del procesado declara por el presente acuerdo pleno para la aplicación del procedimiento penal abreviado que el acusado Francisco Pagán Rodríguez ha dado su consentimiento de modo libre, voluntario e inteligente sobre los puntos del presente acuerdo y está dispuesto a manifestarlo de forma oral. Por eso él va y le dice al juez: señor juez, yo soy culpable, frente al juez, en la audiencia preliminar que sigue. De esta forma, el acusado reconoce la condición de víctima, de persona directamente ofendida y la calidad del Estado dominicano para recibir la indemnización que debe reparar como consecuencia de sus hechos. Calificación jurídica. Yo sé que tenemos algo, pero no vamos a interrumpir. Que nos esperen un momentito, que esa gente no se va a ir para ningún lado. Venimos de una vez con algo que tenemos, que es una conversación. Calificación jurídica, para que la gente no se nos pierda. Francisco Pagán Rodríguez, aquí está la calificación. Entonces dice: el acusado Francisco Pagán Rodríguez concertó su voluntad con el entramado dirigido, estamos en la página 11, por Juan Alexis Medina Sánchez para violar la ley 34006 sobre compras y contrataciones de bienes. Y finalmente aquí está de todo lo que es autor. Autor de financiamiento ilícito de campañas políticas, autor de lavado de activos, autor de falseamiento y omisión en la declaración jurada, autor de soborno pasivo, autor de falsedad en escritura, autor de documentos falsos, autor de delitos de los cuales, de los funcionarios que hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad, autor de desfalco,
autor de estafa contra el Estado, y le van poniendo todo, y él dice, sí señor, sí señor, sí señor, conclusiones, sí señor, Sí, sí señor. estoy de acuerdo. Entonces, hay aquí una parte que tiene que ver con lo que decía Germán, que es lo que él devuelve varias partidas económicas, que ya ustedes saben, y básicamente el apartamento que está en esa torre, que ya tuvo problemas esa torre porque fue la misma torre donde compró Sobeida. Alco Paradiso. Famosa la torre. Tienen famosa. tienen que hacer como hizo un secretario de la Junta Central Electoral. ¿Tú recuerdas lo que hizo ese secretario? No, ¿qué hizo? Locuar, un despojo. Locuar, que comía tanto Colombo, problema en la Junta Central Electoral. Colombo en Radio y Televisión. Se Ahí cogen tienen que una coger. rama de ruda con Bueno, agua bendita no, y en su el despojo. caso, en el Hizo caso un de una despojo. Eso torre, fue así. hay que hablar con los bomberos, llenar el tanque de los bomberos de agua bendita. De agua bendita. Y mojar El tanque de los bomberos de agua bendita. Miren, sí. Ay, Wow, tenemos magnífica noticia. Vámonos con Junior Martes. Acaban, dice, de recuperar. Junior Ramírez. Ramírez. ¿Por qué yo mezclo el martes de Germán? Yo no sé. Señores, vamos a dar un aplauso. Acaban de recuperar a la niña, nos dice Junior. La bebé que fue robada en la maternidad. Él está Por con eso la era que te familia. quería interrumpir, Vamos, la abuela sí, está ahí. Pero Vamos. dime la cosa en claro. No. vamos con Junior Ramírez. No hay mejor noticia que esa esta Sí, mañana. Junior. Gracias, buenos días Hasta a él todo el está equipo, contento. a toda la teleaudiencia hasta ahora. Claro que sí, estamos dando seguimiento a lo acontecido aquí en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Hay que recordar que hace días una bebé fue raptada. Aquí los familiares están llenos de alegría, entre ellos algunos, debido a que el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, el DICRIN, está aquí. Trajeron una niña, aparentemente lo que se presume es que es la niña raptada aquí en la maternidad San Lorenzo de los Minas, pero vamos a ver cuál es el estatus, cuál es la situación, qué sucede a esta hora de la mañana, porque tenemos a la bisabuela de la niña. Venga, doña, acérquese. ¿Cuál es la situación? ¿Qué le han dicho? Vemos que llegó el DICRIN, se presume que ya la niña está aquí. Sí, primeramente yo le doy gracias a Dios porque Dios es grande y es bueno y nosotros teníamos mucha fe en Dios de que Él nos iba a devolver a la niña sana y salva. Esta mañana vino una camioneta del DICRIN con una niña en brazos que nos dijo que esa es la niña de nosotros y llamó a la hija mía para que la identifiquen y al padre de la niña. Según el padre de la niña y mi hija, dicen que sí, que es la niña. Están revisando dentro junto a sus familiares, ¿verdad? Sí, están dentro revisando, pero esperemos en Dios que sí, que sea la niña. Muy bien, muy bien. Entonces las autoridades lo que proceden en estos momentos es, como acaba de decir la dama, la doña, la bisabuela de la niña, es a revisar, a hacer las experticias del lugar junto a los familiares y verificar para luego confirmar. Aún no tenemos la versión oficial de las autoridades, pero sí ya, como ustedes han escuchado, la bisabuela de la niña, ellos están muy entusiasmados. Se presume ya que la niña que está aquí dentro y que está siendo entregada por las autoridades es la bebé raptada hace ya unos días aquí en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún otro detalle, compañeros, estoy disponible para ustedes ahora. Me gustaría que hablaras con la bisabuela que está ahí, que le preguntes qué otros familiares están, dónde está la madre, si ha podido comunicarse, cuántos están dentro, a qué hora fue que llegó el DICRIN, si ella vio cuando pasaron, todo ese tipo de preguntas que nos permita conocer un poquito lo que ha ocurrido ahí, porque es un momento muy emocionante y nos sentimos privilegiados de vivirlo. Junior, ¿y si fue la policía que le llamó a ellos? Amén, la policía amén. misma la avisó. Doña, quisieran saber cuántas personas están dentro. La madre se presume que ya vio la niña. ¿A qué hora llegaron aquí las unidades del DICRIN? Ofrézcanos todos esos detalles a la audiencia. Era eso de las 6 y como unos 20 y pico de minutos, algo así. Dentro está el padre de la niña, la madre de la niña y las dos abuelas y el abuelo de la niña. Muy bien. Bueno, como pueden ver, la señora ya confirma esta versión, ¿no, verdad? De que ya pues la niña ha aparecido. Nos llega de regocijo. Vamos a esperar que por parte del centro hospitalario pues haya una versión oficial ya de el hallazgo de esta bebé que fue raptada aquí en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Yo regreso con ustedes, chicos. ¿A qué hora, Junior, perdona, a qué hora llegaron los agentes del DICRIN? Si ella sabe la hora en que llegaron ahí, con la bebé.
Doña, ¿usted sabe la hora que llegaron los agentes del DICRIN? Creo que lo acaba de apuntar, Edith. En eso de las 6, unos 20 y algo de minutos. 6 y algo, 6:20 y algo de la mañana ya estaban las unidades de la Dirección de Investigaciones Criminales del DICRIN aquí en el hospital, en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Estamos en el área de la emergencia, seguiremos aquí a espera de ver si hay alguna versión oficial y si salen los familiares finalmente con la bebé que, como dijimos, fue raptada y que ya se presume está aquí, que fue traída por las autoridades, por la Policía Nacional. Qué felicidad, qué bueno. Junior, tú has traído hoy una magnífica noticia, ha valido la pena el día. Quédate ahí, vamos a entrar contigo nuevamente ahorita. Sí. Te ganaste el día ya, Junior, no trabajes más. Totalmente. Estamos muy felices, evidentemente. Me lo gané doble. Gracias, Junior. Miren, como le decía Junior, la información todavía no hay una autoridad oficial, sino que le han comunicado a los parientes. Esa es la bisabuela que ha dicho, ha comunicado, han entrado los otros miembros de su familia, que han traído una bebé pasada las 6 de la mañana, 6:21 de la mañana. Los agentes del DICRIN aseguran es la bebé, que la familia le ha reconocido. De todas maneras se someten a estudios clínicos. Debe ser esa, porque no todos los días se pierde un niño recién nacido. Ni se encuentra una señora con las características de la que se la llevó. Claro. Pero vamos a recordar que esta bebé fue sustraída de la maternidad San Lorenzo de los Minas en momentos en que la madre se encontraba con su niña en horas de la madrugada. Entró una persona vestida el sábado, 12 horas nada más estuvo la niña con ella. Entró esa persona vestida de enfermera, le dijo, tomó temperatura de los demás y se la llevó en un bulto presumiblemente. Todo indicaba que esta señora iba a ser localizada. Ese video está ahí, si lo pueden poner. Vamos a buscar el video que fue ayer, sí señor, para que, sí, el video de la imagen del momento en que la señora se lleva a la niña, una imagen, yo decía que poco precaria, pero sirvió. Pero sí. Y además estaban las imágenes enfrente. Te dije ayer y durante la producción, durante la reunión de producción, que esta era la de aquí, la mejor policía del mundo, le dije que le cuando le da su real y bendita voluntad. No voluntad, señora, a esta hora, por favor. Cuando ellos quieren, miren por qué. Porque, sí, claro que es una exageración, permítase en esta ocasión. Porque la Policía Nacional, con los escasos recursos que tiene, con los pocos avances tecnológicos que hay, con la falta de agentes que hay, la policía cuando ocurre un caso y ellos dicen, vamos a encontrar al culpable, oye, ahí está la imagen de la señora. Esa es la señora, iba con el bulto, es a la 1:44 de la madrugada, cuando sale de la maternidad San Lorenzo de los Minas. Del hospital, mira cómo va ella. Miren una cosa que le vamos a decir. La familia se toma, como dijo la bisabuela, han dicho que están analizando, que los padres la han reconocido, y que tienen que someterla a una evaluación médica para la confirmación, evidentemente. Pero es muy difícil que la policía se equivoque en esto. Debemos recordar, y lo dijimos ayer, todos los casos de robos de bebés que se han dado en maternidades nuestras, la policía da con los autores, no importa lo que haya que pasar. Más en este tiempo que hay muchísimas cámaras. Esta señora salió con ese bulto, con la bebé dentro del bulto, abordó una unidad de taxi de 7 unidades que se encontraban frente a la maternidad. Sí. Esa unidad de taxi, que no fue que ella le llamó, sino que estaba ahí y fue y lo abordó, queda registrada su placa y la de los demás en cámaras que están en el lado, ahí en la parte lateral de la maternidad. Esa unidad trasladó a esta señora a un lugar, pero al parecer estaba un poco oscuro y le pide moverse un poquito. Inicialmente parecía que la señora había elegido una escala para que no se determinara su ubicación exacta, pero lo primero que hizo la policía fue asegurarse de quién era la persona que le había trasladado, queda en evidencia. Entonces era cuestión de horas, la policía lo había dicho, la información que tenemos es que los parientes, que son los parientes, han comunicado a nuestro compañero Junior Ramírez que han llegado los agentes de DICRIN con una bebé esta mañana, asegurando ser esta, pero para reconocimiento de los padres. Como Junior está en la maternidad, ahorita vamos a volver con él. Volvemos con Junior para tener un poquito más. Justo ahora veía a un ciudadano que cuestionaba en redes sociales que nosotros no habíamos hablado de la bebé, de la maternidad, porque no nos preocupan los niños. Señora, hay gente que tiene el juicio, los cables torcidos.
Ah, sí, es verdad, uno tiene cable. Yo iba a decir una cosa, No, pero mira. siempre tiene que tener control primero. Por respeto. Contrólate, Germán. Por Contrólate, respeto. Germán. No, por respeto a la audiencia. No, siempre es a la Y audiencia a que le habla. ti. Es que tú no le estás hablando al tipo, Sí. es a la audiencia. Oye, pero a él yo quiero decir una cosa. No le digas a te él la porque digo no lo ahorita. tienes a él. Óyeme. Oye, siempre es una clave básica, es con la gente que estamos hablando. Sí, está bien. Sí, entonces como es con la gente no merece que nosotros le demos 2 o 3 dichos No, no es de un cosas que dicho, ellos es no una han cosa hecho. bien Entonces, bien puesta, miren, los dichos Ya lo decían Ya los yo viejos. pequé, si el pecado incluye el pensamiento, ya Sí, yo, lo incluye. ya yo- De pensamiento. pues ya yo pequé grande. Palabra, obra y omisión. Y omisión. Ay, Aquí Dios hay mío. mucha gente por omisión, hasta Señor. los obispos. Ay, sí. Oh, Jehová de Miren, los señores, ejércitos. vamos, si por omisión se caen todos. Vamos a decirles que cuando regresemos de esta pausa, Pero estamos contentos. Yo me siento como Ay, regocijado. sí. sí, Solo a falta mí me la co- gustaría la co- escuchar a una autoridad, a la policía. O al Lo vamos a director hacer del ahora. hospital, al director del Yo tengo al hospital. director del hospital, vamos a comunicarnos O del con el Servicio director del Nacional de hospital, el director del Servicio Nacional de Salud, con todo el vivo que nos pueda ayudar. Sí. Pero evidentemente las abuelas, nosotros teníamos una cita concertada con las abuelas hoy en la mañana y entonces por eso estábamos ahí. Anoche lo decidimos y fue afortunado. Juan Dionisio Rodríguez Restituyo es un diputado que ha trabajado mucho en los sectores populares de Santo Domingo, conoce nuestros barrios y conoce la situación de los derechos humanos. No es casual que en la Cámara de Diputados él presida la comisión que trabaja con el tema de los derechos humanos. En estos días en que los derechos humanos de los delincuentes de cuello blanco se garantizan tanto, vamos a ver cómo le va a los pobres en las cárceles del país. Juan Dionisio ha trabajado mucho en este sentido y queremos conocer la diferencia. Por eso está en nuestro programa y lo vamos a entrevistar después de esta pausa, además de seguir con Junior Ramírez. O sea, nuestras alegrías esta mañana, Sí. nosotros portadores de esta noticia, con toda la esperanza de que al final de los estudios que se realicen, la respuesta sea la misma, que sea la bebé. Hacemos el cambio y regresamos de una vez. Camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.